gusto estar en medio de tan distinguido audiencia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer y un gozo poder compartir con ustedes estos temas. Y el día de hoy queremos iniciar con una serie de versículos importantes para poder tratar este tema. Quiero iniciar les quiero pedirles que busquemos Efesios 5, el versículo 25, 28 y 29. Esos tres versículos vamos a utilizar el día de hoy. Van a ser una base importante para nuestra charla el día de hoy. Efesios 5, 25, 28 y 29 dice de la siguiente forma: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 28 dice: Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Somos una sola carne, somos llamados a que seamos uno solo en el hogar. Y debemos de cuidarnos, debemos de amarnos, debemos de respetarnos y tratarnos muy bien entre unos y otros. Tengo aquí a mi esposa, quien el día de hoy tendrá ella solita el tema. Les cuento. Ella me dijo, no, yo quiero hablar de este tema, me gustaría plantearlo yo solito. Y de verdad estoy muy de acuerdo con ella. Creo que ella es muy buena en este tema. Y la felicito y quiero darle a ella el tiempo. Le doy la más cordial bienvenida. Te amo mucho, mi amor. Te deseo lo mejor. Y espero siempre estar. Me voy a quedar como oyente en esta oportunidad. Gracias, mi amor. Buenos días a todos. La razón, he compartido este tema ya en algunas otras oportunidades y la verdad es un poco extenso y vamos a tratar de tener que hacerlo muy condensado para poder cumplir con los 40 minutos que tenemos asignados. Pero no a la violencia familiar. Estamos, viviendo en unos momentos y en una sociedad donde, triste y lamentablemente, queridos amigos, este tema sigue dándose muchísimo. Las estadísticas son bien altas y hay algo que llama aún más la atención, y es que es un tema que no deja de afectar incluso a familias dentro de nuestra iglesia. Quiero contarles la experiencia. Hace más o menos, yo calculo unos 5 años, estaba en un foro, habían aproximadamente unas 450, 500 mujeres, y compartía este tema. Eran mujeres de nuestra iglesia. Y pues bueno, era parte de un contenido que había que desarrollar y lo dimos con la expectativa de que pues eso no se estuviera presentando. No me van a creer, pero al finalizar la charla tenía una fila de una gran cantidad de mujeres que querían hablar conmigo en relación a este tema. Y pues bueno, fui platicando con cada una de ellas, y cuando me decían, mire, mi esposo, primer anciano de la iglesia, y un montón de situaciones, mire, y yo lo que usted dijo, yo me sentí súper identificada. Y realmente dentro de mí hubo muchos sentimientos encontrados porque las personas afuera no conocen a Cristo, pero una persona que conoce a Cristo, que tiene relación con Cristo, que predica, que se llama ser cristiano, no debiese caer en este juego. Yo deseo de todo corazón que hoy en esta audiencia que tenemos acá, pues no tengamos y no nos podamos sentir identificados con esto. Pero sí, yo quiero invitarte a que, tomada de la mano de Dios o tomado de la mano de Dios, tú puedas decir alto. Adicional, no sabemos quién a nuestro alrededor puede estar sufriendo esto. Y por eso es importante que también conozcamos este tema, porque puede que una hermana, puede que una hija, puede que una sobrina, una prima, una vecina, esté sufriendo de una violencia familiar en su hogar. Esté sufriendo, y que tú y yo podamos ser un instrumento en las manos de Dios para poderla ayudar.
esto es bien delicado porque el agresor generalmente va a trabajar muchísimo con la mente, muchísimo. Primero hay un daño psicológico y a veces decimos, pero qué difícil es que se vaya o qué difícil es que no lo van. Hay un dominio de la mente increíble y es bien difícil que estas mujeres logren salir, pero sí se puede. Se puede con la ayuda de Dios, se puede con determinación, se puede por amor a ti misma y se puede también por amor a tus hijos. Así que vamos a entrar entonces de lleno al contenido. Vamos a ver. Aquí está, aquí está. Y ahí está, gracias. Entonces, arrancamos pues, queridos. No, me puso donde no era. Aquí estamos. Bien, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas de este tema. Se da más en mujeres, cuando la mujer es atacada, cuando la mujer es violentada, pero también hay casos donde el hombre es violentado. Mi hermana tenía un colaborador que de repente lo miraba que llegaba morado, golpeado, con lentes oscuros, y dijo ella un día, qué raro, ¿será que este tal vez está tomando y se pelea? Hasta que se sentó, habló con él y le confesó que su mujer lo lastimaba y le pegaba. Entonces, realmente es un tema generalizado, pero las estadísticas dicen que es más el agresor un hombre y la víctima una mujer. La violencia intrafamiliar es el segundo delito más denunciado en Guatemala. Cada día se recibe un promedio de 6 denuncias por maltrato de menores y 10 por abuso sexual. Hoy, con el tema de la pandemia y el confinamiento al que hemos sido sometidos, esto se ha incrementado más, ya que pues antes el agresor se iba o se separaba o estaban separados con la víctima, entonces había pues menos oportunidad para estar juntos y que se diera la violencia. Sin embargo, hoy con el confinamiento se incrementó en todos los países, porque esto es algo importante, esto no es solo de los países tercermundistas, de los países subdesarrollados. Esto se da en todos los países, en todos los estratos sociales. No hay distinción alguna. Entre el 30 y el 50%, escuchen esto, de las mujeres latinoamericanas, según el país que vivan, sufren de violencia psicológica en sus hogares, y entre el 10 y el 35, violencia física. Vamos a ver que hay diferentes tipos de violencia. La Organización Mundial de la Salud asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida. El 46% de los casos no son denunciados. Y aquí vamos a ver este tema también un poco más a profundidad hacia adelante. Más de 60,000 mujeres denunciaron ser víctimas de algún tipo de violencia en el 2019. A abril del 2020 iban más de 7,500 denuncias de mujeres aquí en Guatemala. Y les pongo esa estadística donde dice que en Reino Unido las llamadas en la línea nacional de emergencia para denunciar abusos se incrementaron en un 65% en los últimos meses, que fue los meses donde se inició el confinamiento. Realmente es triste y creo que más de alguno, de todos los que estamos aquí, más de alguno conocemos algún caso donde hemos sabido de alguien que ha sufrido violencia o que está sufriendo. Yo quiero primero decirte, querida mujer, que debemos estar seguras que cuando Dios creó al hombre, y me voy a dirigir mucho a las mujeres en este caso, pero también aplica para hombres, estamos seguras que Dios creó al hombre y a la mujer y estableció que lo que había hecho era bueno en gran manera. El Señor nos dice en Isaías, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Realmente somos valiosas para el Señor. Valemos indudablemente la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Y eso nos da un valor extraordinario en esta tierra. Nuestros cabellos están contados. Así que no tenemos nada que temer, nos dice Mateo, porque nosotros valemos más que esos pajaritos. Y aún así, el Señor se preocupa de esos pajaritos. Ahora, ¿por qué entonces podemos hacernos la pregunta? Existen muchas mujeres que permiten ser física, verbal, emocionalmente lastimadas. Miren, las mujeres tenemos un gran potencial.
Es extraordinario el potencial que tenemos. El Señor nos ha dotado de muchos dones, nos ha dotado de unas habilidades extraordinarias, de un sentido común, de un sexto sentido, como dicen. Y el enemigo de Dios sabe que cuando una mujer encuentra su valor en la sangre de Cristo, cuando una mujer se valora, sabe que cuando una mujer entrega su corazón y está con todo, es una mujer que va a ser de gran beneficio para la obra del Señor, que va a ser una bendición en esta tierra. Por lo tanto, él se ha empecinado y se ha puesto como objetivo poder lastimar a la mujer, poder denigrarla, poder que la mujer crea que no puede, porque realmente sabe que con eso ha ganado mucho. La mujer es un baluarte importante dentro del hogar. Ya hemos visto, ahí hemos platicado mucho de eso. Y por eso él quiere también destruirla y destruir los hogares. Esta es una situación, no queríamos dejarla mencionar en toda esta semana, porque es una situación que lastima, que destruye y que realmente hace que los hogares no sean verdaderamente felices. Así que bueno, vamos a entrar al concepto y a la definición de qué es violencia doméstica. Y violencia doméstica es toda forma de violencia física, sexual, psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de cualquier miembro de la familia. Todas las formas de abuso que ocurren en las relaciones entre los miembros de una familia. Esto incluye la conducta que por acción u omisión dañe física y psicológicamente a otro miembro. A ver, que de repente sin querer moví el brazo y lo lastimé. Eso fue involuntario. La violencia doméstica es cuando yo con premeditación, con voluntad, voy a infligir un daño en mi pareja. Cuando una mujer vive violencia, en muy pocas ocasiones puede modificar el círculo en el que está inmersa. Unos días están bien, otros días hay tensión, palabras hirientes, golpes. Y si la mujer no pone un alto a esta etapa donde hay violencia psicológica y física, tristemente puede ser víctima de femicidio. Lamentablemente hay etapas, y lo vamos a ver en los siguientes slides, hay etapas en la violencia. Y es importante, queridas mujeres, poner un alto. Porque puede llegar un momento en que sea demasiado tarde. Tú tienes en tus manos el decir alto, basta, hasta aquí. ¿Qué tipos de violencia existen? Tenemos la violencia física y es cuando una persona le inflige un daño no accidental a la otra por medio del uso de la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que puede causar lesiones internas, externas, incluyendo la autoestima. Ejemplos de esto: los golpes, tirones, puñetazos, mordeduras, quemaduras, heridas con arma, intentos de estrangulamiento. Este es el tipo de violencia donde físicamente se ve, donde vemos que hay un golpe, donde la vemos morada, donde vemos que hay un daño, que le quebró el brazo, que la mandó al hospital. Otro tipo de violencia es la psicológica. Es toda acción que dañe la autoestima, identidad o desarrollo de la persona. Miren, este tipo de violencia es terrible, porque este tipo de violencia es difícil, correcto, mi amor, es difícil de ver físicamente. El otro, pues le vemos el ojo morado, pero aquí no lo vemos. Y esta es súper delicada, porque ustedes saben que la mente es poderosa y que la mente realmente influye y tiene una gran influencia en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro ser. Entonces, esta es sumamente delicada y generalmente donde hay una violencia física va a haber una violencia psicológica. Ejemplos de esto: insultos, amenazas, humillación y degradación, falta de respeto, invasión de tu intimidad, destrucción de objetos apreciados. Mira, te voy a quebrar, te voy a reventar el jarrón de tu abuela, que sabe que es algo especial para ella. Burla en público y en privado. Hacerla de menos. Nosotros teníamos unos amigos, miren, de verdad daba pena ajena, porque estábamos en la mesa y de repente ella decía algo y él, no, eso no es así, nada que ver, usted sí que de verdad la humillaba, la denigraba, no respetaba sus puntos de vista y ella después solo callada se quedaba.
Lo que sucedía era que optaba mejor por ya no opinar y por no participar, porque él, pues definitivamente, siempre le hacía sentir mal. Ridiculización y comparación produciendo daños emocionales. Mira, es que ella sí está bonita y vos toda gorda, toda fea. Aislamiento. Ojo con esto. En un ciclo, en un estado de violencia familiar, el agresor va a buscar de muchas maneras aislar a la persona. Entonces ustedes ven que de pronto ya no la deja visitar a la familia con frecuencia. Si empiezan a ver un círculo de amistades, trata de separarlas y empieza a decirle, sí, es que esa tu amiga nada que ver, ¿no? Y empieza a hablar mal de la gente, porque lo que él busca es que ella esté aislada de modo tal que no pueda dar indicios o que no pueda expresar el ciclo o las situaciones que las que está viviendo. Por eso el agresor generalmente en violencia va a buscar aislar. Las visitas a familia se van a disminuir, así que ojo, presten atención, de pronto alguna prima, alguna hermana, no, que fíjate que no voy a poder llegar y ya no participa en las reuniones, bueno, ahora es difícil con la pandemia, pero esto es un punto muy, muy importante el que tenemos que estar atentos nosotros con nuestros seres amados, en el caso, o con nosotros mismos. Violencia sexual. Es todo acto en el que una persona en relación de poder obliga a otra a que ejecute un acto sexual contra su voluntad. Esta semana hablamos que la sexualidad debe ser consensuada, que la sexualidad debe ser voluntaria, que debe ser algo lindo, algo especial. No puedo ser obligada a tener una relación sin mi consentimiento. Ejemplos de esto: obligar a la persona, bueno, es esto que acabo de decir, caricias groseras. Tenemos que tener la libertad de decirle, mira, esto me gusta, esto no me gusta, como lo mencionábamos anteriormente. Y si no me gusta, no me voy a prestar a hacerlo, no lo voy a hacer. Maltratos durante el coito, esto es un tipo de violencia doméstica. Obligar a posiciones incómodas. Si a ti no te gusta, dilo, pero no tienen por qué obligarte. Violencia patrimonial o económica. Son aquellas medidas tomadas por el agresor como la destrucción o venta de objetos de la casa, patrimonio conyugal. Miren, nosotros conocimos a una pareja que el esposo, bueno, tenía un vicio con el casino y con las drogas. Y pues habían ido haciendo sus cosas, tenían unos bonitos muebles, una linda bufetera, un espejo, y de repente al hombre se le ocurría que lo iba a vender y lo vendía. Y lo ponía en venta y llegaba, y la chica solo se quedaba así como que, mis muebles, ¿verdad? Pero no decía nada. Eso es un tipo de violencia, porque está vendiendo cosas del hogar, cosas que fueron incluso compradas por ella. Venta de la vivienda, destrucción de documentos de identificación, muchas veces lo hacen porque entonces con esto te prohíben que si tú quieras en algún momento salir de ese círculo, no lo puedas hacer. Negación a la asistencia económica, perdón, para sobrevivencia de los hijos. Control absoluto del dinero, ya hablamos un poco de eso también. Restringe acceso a las cuentas. Mentiroso. Desigualdad en acceso a los recursos. Un caso aquí, un caso aquí en Guatemala, muy famoso porque fue de un estrato social relativamente medio alto, y en los reportajes pues sacaban que él con relojes Rolex, camisas Tommy, Polo, y tenía un arsenal, parecía la mujer, porque generalmente las mujeres somos las que más ropa tenemos y más zapatos. Como dice mi esposo, pero ¿por qué tienen que tener tantos zapatos? ¿Por qué tantos colores? ¿Por qué no solo tienen café, negro y otro más por ahí? Entonces, y él tenía un gran closet y ella apenas un cajoncito, porque había desigualdad en el acceso a los recursos. No me compro un vestido porque a mi esposo no le gusta. Miren, si a ti te gusta, mujer, un vestido, póntelo, por supuesto, que esté dentro de los límites correctos de la honestidad y que, pues, si va un vestido ahí todo corto, todo apretujado, pues ni modo, te va a decir el esposo, no te lo pongas, pues es un vestido lindo. Bueno, sí, era una pareja pastoral, donde a ella le encantaba el color amarillo, por decirles, no me acuerdo exactamente cuál era el color, pero le encantaba un color. Y aquí está, era su color favorito. Sí, pero es que fíjese que a mi esposo no le gusta. Vaya, si a usted le gusta, póngaselo. Si es su color favorito, ¿por qué no? Pero como al esposo no le gustaba, no se lo ponía. No, nosotros también tenemos derecho dentro del matrimonio a la individualidad.
Y esto no quiere decir que seamos feministas, esto no quiere decir que nos rebelemos, no, es simplemente respetar también el gusto y pues somos seres diferentes y los deseos de cada uno. ¿Cuáles son las fases dentro de la violencia doméstica? Y voy muy rápido, porque ya vamos con el tiempo. Tenemos 3 fases. Una, la fase de tensión, la fase de agresión y la fase de luna de miel. Y miren, aquí está diagramado en un círculo, porque efectivamente se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso, tristemente. Y entonces pasamos de una fase de tensión a una fase de agresión y luego una luna de miel. Y luego otra vez. Y aquí podemos estar patinando toda la vida y dando vueltas. Miren, yo tenía una tía muy guapa, muy linda. Y lamentablemente, preparada y todo, lamentablemente se casó con una persona que abusó de ella, físicamente, psicológicamente, creo que todos los tipos de violencia. Y a veces decíamos, bueno, a mí me cuentan, pero ¿por qué con todo el potencial que tenía? Ella era la que aportaba muchísimo más plata a la casa, tenía todo para poder decir hasta aquí y basta. La mandó al hospital un montón de veces. En la última le dicen a un familiar, o sea, casi la mata, pues, casi la mata. Y nunca, hasta que el esposo se murió. Gracias a Dios, pues, al final no llegaron a una vida muy adulta, porque si no, seguramente estuviera todavía en ese círculo. Pero, bueno, murió ya como de unos 50 y pico, 60 años. Le dio un infarto. Pero al punto al que voy es, nunca pudo salir, nunca pudo decir no. Sí, estuvo sujeta a esa vida cuando realmente pudo haber vivido una vida mejor, porque no tuvo el valor de decir hasta aquí. Y es difícil, yo sé que no es fácil, va a ser difícil porque hay un trabajo y hay un daño psicológico, hay un dominio, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y lo tienes que hacer por amor a ti o por amor a tus hijos, o tenemos que estar de verdad orando y clamando y pidiéndole a Dios si sabemos de un caso. Yo compartí este tema recientemente en la iglesia y se me acerca una persona, porque la iglesia tiene un programa a nivel mundial, un día al año, el End It Now, que habla sobre estos temas, y posiblemente ustedes escucharon la semana pasada de esto. Pero se me acerca una hermana de la iglesia y me dice, mira, tengo 4 casos ahorita, Rosina, me dice. ¿Te acordás de la fulanita, una sobrina de ella? Yo, sí, sé que, mira, está pasando por esto y esto y esto. Tengo la no sé quién, y 4 casos tenía ella. Y me dice, no sé qué hacer. Y entonces nosotros podemos ser instrumentos para poder ayudar a estas personas. Vamos rápidamente explicando cada una de las fases. Fase de acumulación de tensión. Comienza los pequeños desacuerdos, pues el agresor se siente cuestionado por su víctima de manera creciente. La víctima, en su intento de mantener las cosas como el agresor quiere, se pone nerviosa y entonces puede cometer más errores que aumenten la tensión. ¿Qué conductas tenemos acá? Y tal vez con eso vamos identificando algunas cosas. La víctima se muestra tierna, cuidadosa, no, es que le voy a poner la comida, que no pase nada. No, niños, no hagan bulla, por favor, porque van a entregar a su papá. Trata de menguar el enfado, justifica al agresor. Hay un caso, unos chicos dentro de nuestra iglesia tuvieron relaciones previas al matrimonio, ella queda embarazada y viene y él estaba fuera del país y lo llama y le dice, mira, ven, te tengo algo importante que decirte. Llega y le dice que está embarazada. El tipo le ha dado de novios, le ha dado una paliza que le quebró el brazo, y embarazada, porque lo había hecho llegar para darle esa noticia. Pero ¿saben qué era absolutamente inaceptable? Pero lo más irónico de esto era que cuando se hablaba con la chica, es que sí, así, yo tuve la culpa. No, la verdad yo tuve la culpa porque yo no debía haberlo hecho venir. Y ella se culpaba. Y realmente no tenía, pero ni así de culpa. La víctima justifica al agresor. No, es que yo tuve la culpa porque yo no le serví la comida como era. No, es que yo fui la que le dije eso, entonces lo provoqué y se enojó. No, condescendiente con el agresor, complaciente. Si lo que él quiera, porque lo que está evitando aquí la víctima es que él estalle,
Está tratando de acumular, por eso dice, de controlar la tensión. ¿Cuál es la actitud del agresor? Abuso verbal, explosión de ira, dominante, exigente, irritante, controlador. A medida que la mujer trata de retirarse, él va tomando una posición más atacante. Entonces la mujer está tratando de alejarse y aquel tratando de ganar un paso más. Fase de la agresión a la explosión. Aquí es cuando ya se pierde el control en la fase de acumulación. Empieza a utilizar violencia como un comportamiento eficaz para dominar e infundir temor. Algunas conductas. La víctima se presenta asustada, estática y atrapada. Se aísla. Y a veces busca ayuda, pero no siempre. Se culpabiliza. ¿Cuál es la actitud del agresor? Se muestra fuera de control, fuerte estado de ira, consigue que la víctima perciba y se sienta responsable del comportamiento. Es que tú me estás provocando, tú estás causando esto, tú fuiste la culpable que yo me descontrole, tú eres quien me irrita, y empieza a culpar y a culpar y a culpar a la víctima. Fase de luna de miel. Bueno, en la fase anterior se dieron ya golpes, se dieron heridas, ya hubo una violencia física. En esta fase se caracteriza por una amabilidad extrema del agresor. Aquí el agresor entonces viene, se arrepiente, pide perdón, viene con el ramo de flores, con regalos, con caricias, y empieza a prometer que nunca más va a volver a suceder esta situación. Incluso estás exagerando, la verdad no fue para tanto. ¿Cuál es la postura, la conducta de la víctima? Se siente un poco ya más aliviada después de lo vivido. Trata de prevenir futuros incidentes. Cree que el hombre va a cambiar. Y el hombre va a cambiar únicamente, queridas, en la medida que él se encuentre con Jesús y que tenga un verdadero encuentro. De lo contrario, es puro cuento. Y en esta fase es donde generalmente se retiran las denuncias. En la fase anterior, toda golpeada en el hospital, con la familia, se pone la denuncia. Pero aquí empieza a convencer, empieza a bajar el sol, la luna y las estrellas. Y en esta fase, generalmente, las denuncias son retiradas. Y la víctima perdona. Perdona en el intento de volver a hacerlo de nuevo, y nuevamente volvemos a caer. Acumulación de tensión, agresión, luna de miel. Acumulación de tensión, agresión, luna de miel. Y se vuelve un ciclo interminable. Etapas de la violencia. Al inicio, amenazas, rotura de objetos, ironías, burlas. 2, moderado, una etapa moderada, empujones, agarrones. Etapa grave, ya bofetadas, pinchones, arrancapelo, aísla, controla, escupe. Muy grave, intentos de ahogamiento, agredir con objetos contundentes, punzantes, violación, uso de armas. Y fatal, todos aquellos que producen la muerte. Algunos mitos. Vamos a ver el tiempo, todavía vamos bien. Un hombre no maltrata porque sí. Ella hizo algo para provocarlo. Esto es mentira. No es que es que ella lo provoca, ella es la culpable. No, nadie tiene el derecho a lastimarte y nadie tiene el derecho a lastimar a nadie, ni de faltarle el respeto. Si hay algo que tú no estás de acuerdo, ya lo hemos hablado, platícalo, comunícalo y busquen una solución de la manera correcta. Si tienen hijos, mejor aguantar. Y aquí es donde muchas mujeres se quedan atrapadas, porque ¿qué voy a hacer si él es el que provee todo? ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? Miren, hay tantos casos de mujeres que han decidido decir alto, y de verdad, hay un Dios maravilloso que está dispuesto a ayudarnos. Hay un Dios que está ahí para socorrernos, para soportarnos, para ser padre, para sostenernos, para ser esposo. Y eso no debe ser una limitante. Tú no puedes, por amor a tus hijos, nunca puedes decir que vas a continuar en ese ciclo por amor a ellos. Porque tristemente pueden incluso dejarlos hasta sin madre. Los hombres son violentos por naturaleza, es mentira. No son violentos por naturaleza. Eso se enseña en casa, eso así se cría. Y miren, a veces los chiquitos, como una autodefensa, y ahí es donde entra la parte de nosotros como padres, como por autodefensa, el niño generalmente pega. ¿Quién enseña a pegar a un niño? A un niño donde no ve golpes, pero de repente ustedes ven que levanta su manita. Y a nosotros nos pasó con nuestro chiquito. Él tiene un carácter mucho más fuerte, y de repente la hermana le quitaba algo y ahí iba encima de la hermana.
Y estamos, y desde chiquito hemos estado, a la mujer no se le pega, a la mujer se le respeta, a la mujer se le ama. Y mire, y de pronto esa conducta fue cambiando. Y usted le pregunta, a la mujer se le ama, a la mujer se le respeta. Pero es algo que tenemos que enseñar desde chiquitos. Y por supuesto, al ver en casa que cómo trata papá a la mamá, cómo mamá trata al papá, son cosas que ellos van aprendiendo. Entonces los hombres no son violentos por naturaleza. Solo son violentos los hombres que consuman drogas y alcohol. Tampoco es cierto. Hay muchos hombres donde ni con un trago de alcohol y de verdad son unos ogros. La violencia en la casa es un asunto privado y no debe salir de este ámbito. Como dice, los trapitos sucios en casa se quedan, no se sacan al sol. No. Es importante que busques ayuda. Primero, del Dios Todopoderoso. Segundo, busca ayuda con un familiar, con tus padres. Busca ayuda con tu pastor y su esposa. Busca ayuda con las autoridades de ser necesario, pero es necesario hablar. No podemos callar. Los maltratos se producen en las familias con problemas, no necesariamente. Si no se marcha es porque le gusta. A ver, esto es un gran mito y de pronto lo hemos escuchado. Si no le gusta que le den, porque si no ya se hubiera ido. No, es bien difícil. Es bien difícil poder dar ese paso y poder salir. Y no podemos juzgar. Y porque le gusta. A ver, ¿a qué mujer le va a gustar que la golpeen, que le hablen mal, que le peguen, que la denigren? Si dijimos, a nosotros las mujeres que nos encanta, que nos mimen, que nos apapachen, que nos traten bien, que nos endulcen nuestro oído, que nos traten como al pétalo de una rosa. ¿A qué mujer le va a gustar eso? A ninguna, y estoy segura que así es. Solo existe violencia en los sectores sociales de escasos recursos económicos y sin información. A ver, las estadísticas sí indican que hay una alta incidencia en este tipo de familias de escasos recursos, pero, como dicen, hasta en las mejores familias también. En todos los estratos sociales hay violencia. No es que esté sectorizado ni que esté enfocado a un solo tipo. Es en todos los casos. Si son violentos con la esposa, lo han de hacer en el trabajo con las amistades. Mentira. A veces pasa y como dicen, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Pero mire, pero si él es un pan de Dios aquí en la oficina, tan bueno que es. No, y olvídese, tan amable y respetuoso y en la casa todo lo contrario. Muchas veces juegan esos papeles. ¿Cómo afecta a los niños? Voy muy rápido ya porque ya se me está acabando el tiempo. Los niños y las niñas son testigos de la agresión, que son testigos de la agresión entre sus padres, aprenden esos patrones de conducta. Entonces, el niño va a crecer con la idea que, bueno, a la mujer se le pega, a la mujer se le ofende. Y la niña va a crecer con la idea, sí, es parte de mi rol como mujer y sí, me puede lastimar, me puede golpear. Mucho cuidado con esto. Tienen mayores problemas de aprendizaje y de conducta en el colegio, total. Lo que pone en riesgo su continuidad en el sistema escolar. Es un daño grave, grave, grave el que esto causa a nuestros hijos. En la niñez se marca todo y mañana vamos a terminar nuestra participación de esta semana con un tema sobre los hijos y marca muchísimo, muchísimo, muchísimo la vida de un niño y que por supuesto va a formar lo que es su vida adulta. Los niños tienen mayor probabilidad de convertirse en hombres agresores, lo que mencionábamos. Las niñas que son testigos de violencia también pues creen que así crece. El Señor nos dio a nuestros hijos como una herencia y debemos hacer todo lo posible por que ellos crezcan en un ambiente sano, en un ambiente de amor, en una atmósfera donde se respire gozo, donde se respire amor, respeto y muchísima ternura, paciencia en la pareja. ¿Cuáles son las características de una relación sana? Bueno, hemos hablado también mucho esta semana y vamos a resumir solo con algunas ideas. Amar a Dios sobre todo. Cuando la pareja ama a Dios sobre todo, se van a amar a sí mismos, se van a respetar. Una buena comunicación, respeto mutuo, confianza y sinceridad, justicia e igualdad. Estas son características de una relación sana. Respeto a la identidad de cada quien. Somos una sola carne, pero seguimos siendo personas individuales. Dios, queridas y queridos, es un Dios de amor. Y Jesús le dio a la mujer, cuando Él estuvo en esta tierra, un lugar, en un contexto donde la mujer no valía nada. Pero Dios le puso un lugar, porque para Dios, para Jesús, nosotros somos especiales. Y vemos la mujer samaritana, la mujer encorvada, la mujer del flujo de sangre, María Magdalena. Vemos tantos casos donde
Jesús le dio un lugar a la mujer. Dios puso a la mujer como compañera, como una ayuda idónea, como un complemento, no como una esclava del hombre. Aquí, pues, hay muchos medios. Es un artículo de la ley donde la violencia puede ser penada y cualquier tipo de violencia psicológica, física, puede ser penada. Es un delito establecido como tal y por lo tanto también hay muchísimos medios para poderlo comunicar. Mi mejor consejo aquí es vayan con Dios, tómense fuertemente la mano del Señor, busquen una ayuda y si es necesario, pues acudir a esto, se puede. Lo importante es no guardar silencio, lo importante es poner un alto. Hay un llamado especial que hacer y es que somos valiosos en Cristo Jesús y por lo tanto no podemos permitir que nadie nos lastime. Aquí ustedes ven en pantalla el caso de Mindy. Mindy era una mujer que empezó a vivir violencia intrafamiliar en su hogar. Lamentablemente, en uno de todos esos ataques, Mindy decidió poner un alto, lamentablemente demasiado tarde. Su agresor la macheteó literalmente en su rostro y creyó que la había dejado muerta porque esa era la intención. Sin embargo, no fue así. Mindy sobrevivió. Mindy tuvo que ser sometida a muchísimas cirugías porque su rostro quedó desfigurado. Y ustedes ven, miren qué linda era Mindy. Y lamentablemente quedó así. Fue una lucha tan fuerte, tan grande para Mindy, que pues después empezaron todo el tema de denuncias y finalmente logran capturar al agresor, lo condenan a un tiempo y cuando él sale, lamentablemente sale a cobrar venganza y Mindy pues hoy descansa. Mindy fue víctima de su esposo y finalmente muere. Tenemos un caso muy conocido aquí en Guatemala, donde pues todo da indicios y todo apunta a que lamentablemente Cristina fue víctima en manos de su esposo. Aquel hombre que prometió cuidarla, que prometió amarla, que prometió estar con ella en el bien y el mal, lamentablemente fue el hombre que, según indican las investigaciones, la privó de su vida. Yo no sé si hoy tú estés viviendo un caso de violencia, si tú te sientas identificado con alguno de todo esto que hablamos. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que te tomes fuertemente de su mano y que busques ayuda antes que sea demasiado tarde, antes que sea demasiado tarde. Y si tú viste y oíste y dijiste, fulanita le está pasando esto, a la menganita le está sucediendo esto, ayúdala. Puedes ser tú un instrumento en las manos para salvar su vida de la muerte y para salvar su vida de ese tormento, de ese infierno el que ella puede estar viviendo. El hogar y el matrimonio se ha dejado para amarnos, para hacer un pequeño cielo en esta tierra, para vivir felices, para respetarnos, para disfrutarlo, no para que sea un tormento, no para que sea un infierno, no para que nos sintamos denigradas. Aquí es donde yo me debo sentir más valorada. Aquí es donde mi esposo se tiene que sentir más valorado, más admirado. Y para eso se ha quedado. Para eso es, no para que sea un tormento. Y dejo contigo para terminar esta última promesa. Hebreos 13, 5, 6. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que Dios te bendiga, querida mujer, querido hombre, y que el Señor nos ayude a que verdaderamente
podamos vivir un hogar libre de violencia, que podamos vivir en un hogar lleno de mucho amor. Y hay oportunidad, porque el Señor es un Dios de oportunidades, el Señor es un Dios de misericordia. Y si de pronto tu pareja quiere una oportunidad, pídele a Dios que te ayude. Pero para eso, tú tienes que ver un cambio, porque no es de hoy te perdono, sí, o perdóname, perdóname. Y ese perdóname se vuelve frecuencia. El verdadero arrepentimiento y ese perdón genuino se va a dar con un cambio. Está bien, hasta aquí me he equivocado, hasta aquí te he lastimado, pero quiero ser una nueva criatura. Quiero ser alguien nuevo en Cristo Jesús. Y a partir de ahora, esto va a cambiar. Y es así, que tú veas un cambio realmente en eso. Pero si caemos en un perdón y luego otra vez si es un ciclo, eso es muy difícil y debes poner un alto. Así que perdonemos, pero con cambios. Y puedes tú también perdonar y tomar decisiones importantes que te ayuden definitivamente a que tú puedas estar segura y que tu integridad esté segura, que tu vida también esté resguardada. Así que ánimo, mis queridas mujeres, ánimo, mis queridos hombres, que Dios nos ayude a que podamos romper con todos estos ciclos de violencia en nuestros hogares y que sean hogares llenos de amor. Que el Señor les bendiga.